Sí, debe ser entretenido, pero no es para entretenimiento, ¿no es cierto? El programa Punto Joven, por ejemplo, no debemos confundirlo con que sea, a ver, show, un show. Un show, ya, ¿qué más? El programa Punto Joven no debe ser solo para pasar el tiempo, ¿no es cierto? No es para rellenar el tiempo, es un culto, ¿no? Es un culto. No debe ser solo para entretener a los jóvenes, no debe ser para eso. El programa Punto Joven no debe ser un programa magazine, debe ser un programa magazine, por ejemplo, tipo día D, tipo séptimo día, tipo, a ver, puedes, sin medias tintas, el valor de la mercado. ¿Por qué? Porque muchos programas JA tienen este formato. O sea, el programa JA o el Punto Joven a veces cuando tienen un espacio cultural hablan acerca del sistema solar, hay un número especial que habla acerca de la oración y el tema central es sobre el santuario. O sea, es un magazine, ¿no? Así como hacen estos programas. Estos programas hablan un poquito de cada cosa, ¿no es cierto? Y el problema no es el director joven, el problema es que él también vio ese programa y creyó que ese era lo indicado. Y a él también se le enseñó a otra persona, pero el programa JA no debe ser tipo magazine. O sea, ¿por qué? Porque el programa JA debe tener un objetivo bien definido, un blanco al cual quiere llegar. Y todo tiene que girar en torno a qué? A ese objetivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si voy a hablar del santuario, el canto debería ser el santuario, si hay algún concurso tiene que ser sobre algunos recursos, sobre algunas cosas del santuario, y si hay algún espacio cultural o algo también tiene que ser relacionado al santuario. ¿Estamos de acuerdo? Si vamos a hablar acerca de oración, podremos traer un testimonio de oración, hacer una dinámica de oración, y que la persona que va a poner el tema central o la escenificación acerque a la oración. Entonces, eso es importante porque en todas las iglesias realmente se sufre esto. Tenemos programas que van disparando al sol, a la luna, a las estrellas y al final no tienen un objetivo definido. Acá deben tener algunos educadores. ¿Pasó? ¿Hay gente que es de educación aquí? ¿Estudia educación? Ya, entonces ellos me entienden mejor. Cuando hacemos ahora cuando queremos hacer una clase, hablamos de competencias, ¿no es cierto? ¿No? La competencia es su capacidad, algo que tiene que saber, algo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Y con cierta actitud, ¿no es cierto? Ser, ¿no? Y así sería lo ideal programar nuestra meta, nuestro objetivo, nuestras competencias sobre la oración, que es sepa hacer la oración, hacer oración y poder correcto de la oración, por así decirlo. Bien, ya sabemos qué cosa no es el programa de jóvenes, qué cosa no es el punto joven, qué cosa sí es el punto joven. Miren, ¿qué cosa sí es? El punto joven, para no olvidarnos, tiene 4 cositas. Es ICAS. Y también se está diciendo que está en relación a C, R y M. ¿Qué cosa es esto? Este es sobre comunión, esto es sobre relación y esto es sobre misión. Así es. Ese es el énfasis, ¿no? El trabajo JA tiene que ver con la comunión, con la relación, con la misión. Pero a veces, cuando decimos comunión, relación y misión no queda muy claro. Mejor queda con el ICAS, que es un programa de punto joven, es para instruir, para instrucción, es para el compañerismo, es para fomentar la adoración y es para promover el servicio. Entonces, cuando yo digo comunión, tiene que ver con compañerismo, tiene que ver con adoración. Cuando yo digo relación, tiene que ver con adoración también. Cuando digo misión, tiene que ver con servicio y tiene que ver con instrucción. O sea, hay varias cosas, pero lo que más fácil es con esto. Al final yo voy a cumplir esto, que es lo que nos pide ahora la unión y la división, que es comunión, relación y misión.
¿Estamos de acuerdo? Pero eso lo puedo decir en otras palabras como es instrucción ICAS. Todo programa de jóvenes debería tener ¿qué cosa? Debería tener esas 4 partes, que son instrucción, ¿qué más? Compañerismo, adoración y servicio. ¿Cuál es el único que no le puede quitar? Puede quitar todo si quiere, pero el mío no puede quitar esa adoración. Nosotros, ¿para qué nos reunimos? Para Dios, ¿no es cierto? Porque instrucción lo puede dar en cualquier lugar, compañerismo por lo general en muchas partes, servicio, hay un montón de organizaciones de servicio. Pero la iglesia, ¿qué nos diferencia a otra organización? Justamente el aspecto de adoración. Aspecto de adoración. Ahora, esos son los objetivos básicos de un programa total. Lo que tiene que lograr un programa es promover la instrucción, el compañerismo, la adoración y el servicio. A ver, si yo les dijera, ¿cómo hacer el programa JA entonces? ¿Cómo hacer el programa del culto joven? Fíjate, si bien lo ideal es que tengan los 4, yo puedo hacer que cuando me toque el programa JA, puedo tener cierto énfasis en cualquiera de los 4. Por ejemplo, no todos si ustedes consiguen que venga el profesor Fernando Lux a Chosica, lo traen a Chosica, lo invita un día y viene, o a cualquiera de sus iglesias, o al pastor Alomía, o al pastor Ruiz del Quispe, o cualquier pastor o alguien especializado, y le vas a hacer concurso, le vas a hacer por su cultura, y luego le das 10 minutos, 15, todavía le dices, que vamos a ver el sábado, por favor, 5 minutos. Entonces estás trayendo, tienes alguien que puede dar mucho de su conocimiento, que puede instruir a la iglesia, y le estás dando ¿qué cosa? Poquísimo tiempo. ¿Qué puedes hacer ahí? Cuando tienes un invitado, vamos a decir, de esa índole, calidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debes hacer? Por favor. Una bienvenida, una oración, unos cantos, y luego le das ¿qué cosa? Todo el tiempo. ¿Y es malo ese programa? No, no es malo. Solamente que has hecho el énfasis en qué? En instrucción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, un día te invitas a Procielo, te invitas a, no sé, varios conjuntos. 2 o 3, ¿no? Porque más de 3 ya también es un problema, porque todo el mundo quiere cantar, y el director joven neófito invita a 5 o 6 conjuntos y luego no tiene ya, todos quieren cantar 2 o 3 cantos, ¿no? Porque no quieren venir para cantar un solo canto. Y entonces tienes un problema, porque se te alarga, y a veces a uno dices, lo estoy también como durante un canto, ¿no? Porque he hecho mucha invitación. Pero si invitas 3 conjuntos o 2 conjuntos y un solista, la pasas bien, no necesitas traer a tantas personas. Pero ahí, por ejemplo, tienes un programa musical, básicamente. ¿En qué estás haciendo el énfasis? En la adoración. ¿Y es malo ese programa por eso? No. No, solamente que está dando un énfasis especial. Un sábado de tarde, por ejemplo, decides por el día ahora viene en agosto el día del niño. ¿No es cierto? Viene el día del niño. El niño peruano es en abril, pero el niño internacional es en agosto. Entonces agarras y con todo Chosico o tu iglesia nomás decides hacer un programa con la aprobación de junta previa, te vas a hacer un programa en el patio, sábado de tarde, un día del niño, ¿no es cierto? Transmitiendo el mensaje, dando mensajes bíblicos. Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Cuál es el énfasis ahí? Para servicio. ¿Es malo ese programa por eso? No, también estás haciendo oración, pero tu énfasis ese sábado, ¿cuál es? Servicio. ¿Estamos de acuerdo? Y un día hablas acerca de relacionamiento, de amistad, de enamoramiento, y estás haciendo un énfasis en qué? En compañerismo. ¿Estamos de acuerdo? O sales un sábado con todos tus jóvenes a estar en un retiro fuera de la iglesia. Estás haciendo un énfasis en qué? En el compañerismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, lo ideal del programa JA es que tenga ¿qué? Los 4. ¿Cuál es? Instrucción, compañerismo, adoración y servicio. Muy bien. Ahora,
para que no quede aquí nomás, ¿cómo podríamos hacer la instrucción? A ver, modos de hacer la instrucción. ¿Cómo podríamos hacerlo? Un ejemplo. ¿Cómo podemos hacer la instrucción? La manera más clásica. Ahorita la manera que estoy haciendo yo. ¿Cuál es? Seminario. Ya, un seminario. Una conferencia. ¿No es cierto? Una conferencia. Yo estoy dialogando, pero básicamente estoy hablando, ¿no? ¿Qué otra manera habría? Como carrusel. Ya, es un carrusel, ya. Un carrusel. Otra manera, ¿cómo podemos hacerlo? Usted imagínate en la iglesia, ¿cómo podrías hacer instrucción en la iglesia? Que no sea conferencia, que no sea carrusel. No comentar. Debate. Ah, ya, por ejemplo, ver una película, ¿no es cierto? Ver una película y conversar sobre la película. Ya, interesante. Ver una película. Eso le llaman cineforo. Cineforo. Otra manera. Un conversatorio. Un conversatorio, ya. Y ese conversatorio podría ser un tipo panel o una mesa redonda, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Bien. También podría ser esa instrucción, como hemos hecho con un carrusel con dinámica de grupos, ¿no es cierto? Fíjense. Miren, hemos visto 1, 2, 3, 4 maneras. O sea, tú tienes los sábados, no tienen por qué repetirse. Porque un sábado puede ser una conferencia, otro sábado puede ser el crucero, puede ser traer una película, o sea, no toda la película, sino unos 10 minutos, y luego ver y conversar sobre lo que hemos visto, un conversatorio como un panel, o sea, no tiene por qué ser todos los temas centrales exactamente iguales, ¿no es cierto? Aquí tiene varios sugerencias, y eso que hemos dejado la semana de uso de los órdenes, ¿sabes? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué me gusta? ¿Dramas? Escenificación, ¿no? Programa J es escenificación. Pero en realidad, ¿hay qué cosa? Hay varias maneras para hacer la instrucción. Ahora, para fomentar el compañerismo, ¿qué podríamos hacer? En el programa J, ¿qué podríamos hacer? Para fomentar el compañerismo. Unidad de grupos. Entrevistas. Bueno, entrevistas, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más aparte de entrevistas? Las dinámicas de grupo también. Dinámicas de grupo, perfecto. Y dinámicas de grupo, ahí sí tenemos miles, ¿no? Miles. Solamente hay que buscar cuál es el objetivo del programa y buscar cuál es la que más se acomoda a lo que queremos demostrar. Tenemos entrevistas, dinámicas de grupo. También podríamos dar la directiva o algo, no sé, unas tarjetas, haciéndonos, estamos felices de que estén con nosotros, porque estamos fomentando justamente la amistad, ¿cierto? Dar pequeños obsequios. Eso es como fomentamos los cumpleaños, ¿no es cierto? Había antes una costumbre, era que decíamos, bueno, este sábado o esta semana cumple años a joven y se los hacía salir adelante y se le cantaba, ¿no? Pero con el recurso del tiempo, generalmente a veces se ha perdido esa costumbre. Pero es muy buena. Ahora, por ejemplo, nosotros deberíamos tener cuando los conquistadores tienen algo que nosotros no tenemos y podemos capturarlo. Por ejemplo, cuando un niñito pasa de aventureros a conquist, le hacen una ceremonia de recepción, ¿no? Y cuando así es, lo pasa y luego hay toda la ceremonia de puesta ahí la pañoleta, cuando cumple sus requisitos, ¿no? Pero cuando pasa de conquist a jóvenes, ¿no? Ya viniste, uno más ahí, ¿no? Y entonces, nosotros debemos ser, el jovencito cumple 16 años, porque a partir de los 16 años es miembro de JA, debes hacerle una recepción especial, ¿no? Se podría hacer, y eso es un compañerismo, ¿no? Mire, joven, y ahora 16 años, miembro oficial de JA, bienvenido,
gracias por estar con nosotros. Ahora tú te puedes integrar a cualquiera de los grupos de JA que estamos trabajando. Sería una manera de cómo fomentar el compañerismo. Muy bien, o sea, sería la recepción del verbo menos. Luego tenemos que la adoración. ¿Cómo podríamos hacer la adoración? ¿Cómo podríamos hacer la adoración? ¿Perdón? Con cantos, ¿no es cierto? Muy bien, cantando. ¿Qué más? ¿Podemos orar o no? Claro. Ahora, la oración podemos hacerlo de varias maneras, ¿no es cierto? Podemos hacerlo en grupos de 2, de 3, de 4, o solo varones, solo mujeres. ¿Estamos de acuerdo? La adoración también la podemos hacer a través de contar nuestros testimonios, ¿no es cierto? Y a través de lo que se llama retos. ¿Cómo se están los retos? Cuando yo empezamos a usar los WhatsApp, comenzamos con él que hacía allá en Estados Unidos, ¿no? Y él nos dio una idea pero extraordinaria, que nunca lo he visto hacer, pero sí una cosa bien y lo hace hacer a los jóvenes. Luego se intentó hacer una vez en el día en la universidad. Pero sí, creo que salió con relativo éxito, pero no hicimos exactamente lo que hizo. O sea, en esa universidad, por ejemplo, retamos a los jóvenes. La próxima semana tienen que traer a una autoridad académica de la universidad del programa Jornal. El próximo sábado, el reto que traen, entonces traían al decano. Como es de la misma universidad, no es mucho, ¿no? Pero una vez decimos, el reto de la próxima semana es que tienen que traer una autoridad civil. O sea, tiene que traerme al jefe de bomberos, al comisario, ese ya era más blanca, ¿no es cierto? Al jefe de la posta, del centro de salud, y lo trajeron, ¿no? Los trajeron. Y luego nosotros decimos, está con nosotros esta tarde, tal. Gracias por estar con nosotros, les enviábamos el libro de la finanza, ¿no es cierto? Gracias por estar con nosotros. Nada más, ¿no? Pero ese es un reto chiquitito, ¿no? Porque otra vez armen canastas para regalar a la mamá. Pero lo que hacía el pastor Escuarzo era el sábado de la mañana, en este caso nosotros vamos a hacerlo sábado de tarde, le agarraba 3, 4 sobres y ponía sobre una bandeja. Ustedes escucharon el programa Survivor. Había un programa en televisión que era Survivor, ¿no? Sobreviviente, ¿cierto? Muy bien, entonces este es el programa Survivor, decían en inglés. ¿Quién se atreve a sacar un reto Survivor? Siempre dice que se nadie, pero después que luego nos llamaban, salíamos, ya, yo quiero, entonces salía al frente y sacaba el sobre, ¿no? El sobre decía, tienen que, durante toda la semana, le tienes que dar comida a un indigente. Ese es tu reto de esta semana. ¿No? Y entonces llegaba el otro sábado y a ese hermano también se lo sobre y le dijo, cuéntanos qué tal te fue. Y tenía unos testimonios poderosos. Entonces nosotros podríamos hacerlo así en nuestra pequeña escala, ¿no? De repente, no sé, de repente hay un lugar donde siempre sabemos que hay una persona que está mendigando, es que tu reto es que durante toda la semana tiene que darle o desayuno, almuerzo, cena, o algo, ¿no? Así, parecido. Pero lo importante es que al hacer eso, la persona tenía ya un motivo el joven tenía un motivo para el sábado contar, miren lo que Dios a través de mí ha podido hacer. Y creo que está ahí lo que estamos comentando es la adoración. Otra cosa que podemos hacer para fomentar la adoración y casi no hacer, pero realmente hay ideas, ¿no? Y estoy seguro que ustedes pueden enriquecer estas ideas. Otra cosa que hacemos es, que deberíamos hacer es la celebración de los cumpleaños. Lo digo entre comillas. Por ejemplo, yo me bauticé el 25 de junio del 83. 83, 93, 2003, 2013. Tengo 30 años en la iglesia, pero nunca nadie me ha hecho nada. Y nosotros podríamos hacer cosas, ¿sabes qué? Se cumplen 10 años que estás en la iglesia, o se cumple tu primer año en la iglesia. ¿Por qué no podríamos, tú no tienes un testimonio por el cual agradecer eso? O sea, sacarlo e invitarlo, decir,
¿Qué testimonio tienes de cómo el Señor cambió tu vida en un año? ¿Cómo el Señor cambió tu vida en 5 años, en 10 años? ¿No? ¿Usted cree que no sería una oportunidad bonita de agradecer a Dios? De decir, y también podríamos llegar a las personas que ya se fueron de la iglesia. Si mira, ¿sabes qué? Hace un año tú tomaste la decisión. Te estamos esperando, te estamos extrañando. Dejamos en su casita, aún así ella no venga. ¿No cree usted que podría ser una de las maneras como, además de estimular a los miembros de la iglesia, también a los jóvenes que ya se fueron? Entonces, fíjense, todas estas son ideas que nosotros podemos hacer dentro del culto joven. Hemos visto adoración, hemos visto compañerismo, hemos visto instrucción y servicio. Ayer, justamente, Pastor decía, ¿por qué conocen a los testigos de Jehová? Los encuentran en una esquina, con rumores, y luego se cubren por la. Si tú eres una persona con túnicas y cabello largo, es un israelita, ¿no? Si ves a dos santos, dos gringos, o uno gringo y uno bajo, ¿no es cierto? Yo conozco a los adventistas, porque piden ofrendas, ¿no es cierto? Sería bueno, yo preferiría que nos conozcan, no tanto por lo que no hacemos, sino por tanto por lo que hacemos. Allá, uno come chancho, otro come licor, no baila, no recibe, no sé. Deberíamos tratar de cambiar eso. Tú eres artista, tú eres de los jóvenes que dan la sangre. Tú eres el que va a hacer calé, tú eres el que va a hacer servicio social. ¿No es cierto? Eso deberíamos tratar. Y ahora acaba de ser el Congreso Mundial de Jóvenes Adventistas, ustedes saben, en Sudáfrica. Y ahí el énfasis ha sido justamente impactar Sudáfrica con labor social. Y para este quinquenio que se viene, es justamente que ahora va a haber un día al año donde todos los jóvenes de todo el mundo adventista, todo el planeta Tierra, todos los jóvenes del planeta Tierra que son de la iglesia adventista, vamos a tener un día en todo el año donde todos los jóvenes vamos a estar haciendo una labor social. Entonces, porque queremos impactar al mundo. Entonces, pero eso es a nivel mundial, o sea, este año fue en marzo, que no se le, la división no le puso mucha fuerza este año, pero a partir del próximo año se va a decir con fuerza, porque lo que se quiere que decir, por ejemplo, jóvenes de Nueva York, miren, aquí son las 8 de la mañana, nosotros todavía tenemos que ser medianoche, ¿no? Sí, pero claro, nosotros hemos hecho esto, hemos rescatado a otras personas, hemos hecho otra cosa, hemos donado sangre, y conforme avanzando las 24 horas pasan de full informes de todo el planeta de lo que los jóvenes adventistas han hecho por la comunidad en ese día. Entonces, es algo bonito, pero no tenemos que esperar que llegue a eso para recién hacerlo. ¿Y saben qué? El Señor abre puertas que nosotros ni siquiera imaginamos. Hace 2 semanas estuvo con nosotros en la Escuela de Medicina el doctor John. Yo no sé si ustedes van a escuchar hablar del Hospital de la Fe, la Purímac. Sí. Es un hospital que está valiendo $10 millones. El plan. Sin tener ni un solo dólar, él vino al Perú, es un médico alemán, es bautista, no es adventista. Él y su esposa hicieron carta, y puras donaciones han levantado un hospital. Y no es cualquier hospital, tienen lo último de tecnología. Fueron a la empresa Siemens, que es la que hace tomógrafos, y pidieron un tomógrafo de donación. Y lo interesante es que Siemens le dice: no, nosotros no donamos, porque si donamos a uno, luego todo el mundo nos va a pedir. Pero dice que la semana siguiente uno de los amigos del dueño de Siemens le pide y dice: bueno, sí hay que darle, pero ¿por qué? Porque le vaya. Entonces, el que había recibido la primera carta le dice: ¿por qué no vamos a dar a ellos? Y primero llegó esta carta de Perú pidiendo esto. Ya ver las dos. Y fueron los primeros 2 tomógrafos que se donaron. Y él nos contó una tras otra. La próxima vez que él venga, porque voy a venir para agosto o para septiembre, les voy a pasar la voz para que usted pueda escuchar el testimonio poderoso que tiene,
como personas ateas me han regalado, grupos electrógenos, pero no un grupo electrógeno en un colegio, pero en un hospital. Y lo he llevado hasta Purímac, ni siquiera en Lima. Y todo para, como él cuenta, ¿no? Que necesitaba un ingeniero civil para que supervise todas las obras de construcción. Y él estuvo orando y estaba en Alemania, la iglesia alemana, y le dan el nombre de otra persona. Dice, pues ahora dice, nosotros los alemanes somos directos, ¿saben qué? Ustedes están personas y ustedes viven en Siemens, ustedes sabemos que ustedes experimentaron, ¿saben qué? Estamos haciendo un hospital en Perú y quisiéramos que ustedes nos apoyen, supervisar a nosotros. Sí, ¿y cuánto tiempo? 2 años. Pero ¿sabe qué? No tenemos plata para pagar. Así que, está bien, dice, me llama, llámame más tarde. Entonces lo llama y luego viaja. Va a 1 hora de distancia, va, viaja y habla. Y ese ingeniero dice, ¿sabe qué? Esta mañana, 5 minutos antes de que usted llamara, mi esposa y yo estábamos orando. Señor, ¿a dónde quiere que te sirvamos? Y entró su llamada. Y ese ingeniero está 7 años en el Perú, sin cobrar ni un sol. Entonces el Señor, cuando nosotros escuchamos, hay que pedir y hay que hacer. Entonces, señores, eso es la otra parte que nos falta. Aquí hay varios más que podemos hacer: servicios educativos, servicios médicos. Pero, escuchen, esto es importante. Nosotros hacemos el servicio por el gusto de servir a las personas. Eso es importante, no tanto para ganarlas, sino para mostrarles el amor de Dios a través de nuestro servicio. Y ella luego dice, ¿por qué haces esto tú? Y luego tú le puedes decir, eso es perfecto. Pero no es un anzuelo, no es un gancho, no debería ser. Recuerden que Jesús no curaba para que se acerquen a Él. O curaba así por eso Jesús. No, Jesús dice que pasaba por las aldeas y Él curaba a todo el mundo. Lo siga o no lo siga. Porque el propósito de Jesús no era marketearse haciendo qué cosa, milagros. Él solamente quería llevar sanidad, pero obviamente quería que las personas se acerquen. Muchos de los que Jesús curó luego estaban pidiendo que lo crucifiquen. Eso es el normal. Entonces, nuestra labor no es servir. Si además del servicio, las personas luego que se interesen en la palabra de Dios, amén. Pero en mi objetivo de servicio, mi objetivo es el servicio, no es tanto el evangelismo. ¿Estamos de acuerdo? Que eso quede bien claro. Bien, jóvenes. Entonces, ya hemos visto en qué consiste un culto joven, cómo debe ser un culto joven, las partes que debe tener. Esto, seguramente cuando vayamos ahora a Tarapoto, los que vayan a Tarapoto, van a ver un seminario de esto y un librito acerca de esto. Yo quisiera concluir, algunas cosas que ocurren en los programas de jóvenes y que jamás deberían volver a ocurrir en los programas jóvenes. Por ejemplo, primer error, que ya hemos hablado, ¿no? Que el programa no tenga un objetivo definido. ¿Cierto? Cuando dice, cuando te gana el programa J, dice, ya, vamos a hacer plan de certificación. El asunto no es hacer plan de certificación. El primero que tienes que tener claro qué cosa es. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué competencia? ¿Qué objetivo? ¿Qué cosa? Alcanzar con tus jóvenes. ¿Sí? Ahora, cada sociedad de jóvenes es diferente. Deberíamos hacer una encuesta para conocer cuáles son los temas que a los jóvenes de tu iglesia le interesan. ¿Estamos de acuerdo? Porque no es lo mismo que los jóvenes de Coma que los de Chosica. Y ellos no son iguales a los santanitas, y los santanitas no son iguales a Lanca, ¿no? Son diferentes realidades y por lo tanto también tienen diferentes necesidades. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos necesitamos de Dios. 2. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, los jóvenes de Miraflores, su problema será que tienen el karaoke al costado, el cine al lado, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Las drogas. Acá también podemos tener, pero de repente aquí puede ser el videojuego. ¿No es cierto? Puede ser la cascarilla. O sea, hay que buscar cuál es el problema y cuál es la problemática de cada realidad. 2. Segunda cosita.
que a veces tenemos el programa de jóvenes en una sola hojita y nadie más lo tiene salvo el que está coordinando el programa. ¿Les ha pasado eso o no? Oye, ¿qué sigue? No sé, tiene el papel, dice. Entonces deberíamos tener varias copias. Y ahora que ya no hay problema para imprimir, deberíamos tener varias. Tercera cosa, que es muy importante. Fíjense, chicos. Pasa comúnmente. Nosotros deberíamos promover el culto matutino. O sea, que los jóvenes hagan cosa. Una devoción matutina. Pero no tener un concurso de devoción matutina. Es diferente. Yo tengo que promover que los jóvenes hagan ¿qué cosa? Su culto en las mañanas. Pero no tengo que hacer un concurso de qué? De los versículos. ¿Porque eso me ayuda a tener culto en la mañana? No. Entonces, a alguien alguna vez se le ocurrió. Lo que sí deberíamos memorizar en los versículos de la escuela sabática. A mí son los niñitos. Los niños dicen, a ver, ¿cuál es el versículo de esta semana? Y ellos lo repiten. Y nosotros también. Versículo de adultos dice, en la lección de adultos o de jóvenes dice, versículo para memorizar. Muy bien, no le hacemos caso. Pero eso es lo que deberíamos hacer. Cuarta cosa. Entonces, no hacer un concurso de devoción matutina, pero sí promover. ¿Cómo podemos promover? Puedes invitar a una persona que cuente cómo el culto matutino le ayuda. Esa es una manera. Puedes leer la devoción matutina que sigue la próxima semana, contar una historia y dejarla a la mitad. Y si tú quieres saber cómo termina esa historia, esta semana lo vas a saber cuando hagas tu culto de la mañana. Entonces ya le fijas la curiosidad para que haga. Puedes escribir un mensaje en Facebook. ¿Hiciste tu culto esta mañana? O puedes decir, el versículo de esta mañana me ayudó mucho. Ojalá que a ti también te haya ayudado también. O sea, es una manera de incentivar el culto matutino. Cuarta cosa que a veces ocurre y que no debería ocurrir. Hacemos concursos. Y cuando hacemos un concurso, dice muy bien, ya perdiste, ¿no? Tú has perdido. Ya. Ahora canta un corito. ¿No es cierto? ¿Has visto eso o no? Ya. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que como perdiste es un castigo adorar a Dios. O sea, tu pena, ¿no es cierto? Equivocarte. O sea, el acertado no es no adora. ¿No es cierto? Tu castigo adora a Dios, pero canta, ¿no? Entonces, estamos diciendo que jamás adorar a Dios puede ser cosa. Un castigo. ¿Estamos de acuerdo? Miren lo que estamos diciendo, básicamente. Otra cosa que a veces se nos va, hemos estado cantando 10, 20 minutos, ¿no es cierto? Y luego sale y dice, bueno, ahora sí vamos a comenzar el programa. O sea, ¿qué hemos estado haciendo antes? Perdiendo tiempo. ¿Qué estamos haciendo? No sé. O sea, pero cantar y adorar, cualquier cosa menos comenzar el programa. Jóvenes, desde que una persona sale adelante, ya comenzó el programa. ¿Estamos de acuerdo? No. Y todavía algunos dicen, ahora sí, vamos a comenzar el programa. ¿Han visto eso o no? Sí. Y entonces ya, esos son errores que no hay. Y hay otra cosa, ¿no? A veces a las visitas, ¿no es cierto? Las hacemos sentir mal. A ver qué versículo, ¿y cómo no sabes esto? Si es tan fácil. Encima que viene por nunca más quiere venir, pues no. ¿A quién le gustaría que vaya a un lugar y encima lo arroche? No, pues, estamos de acuerdo. Pero eso pasa, y ojalá no ocurra en las iglesias en las que ustedes están participando. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué tal? Yo quiero concluir haciéndoles recordar esto. ¿Cuáles son las partes, cuáles son los objetivos importantes de un programa de jóvenes? ¿Cuáles son? Instrucción, compañerismo, relación, esto me va a ayudar para que los jóvenes tengan cosas. Comunión, relación y misión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, señores, hay mucho que hacer, muchísimo que hacer, y creo que todos juntos podemos